Hola, buenas tardes. Soy Javier Pérez y soy consultor e instructor de la Escuela Europea de Feng Shui. Quiero dar la bienvenida a todos los que nos estéis escuchando en el segundo encuentro de los peleros de la salud y nos han pedido que expliquemos la conexión que hay entre el Feng Shui y lo que es la salud, la medicina tradicional china. Y para ello le he pedido a mi maestro, a mi amigo Ángel García, que es el fundador y director de la Escuela Europea de Feng Shui, que mediante un diálogo veamos cuál es esa relación entre el Feng Shui y la medicina tradicional china. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, muchas gracias Javier, muchas gracias a los organizadores por invitarme a estar aquí este ratito con todos. Bueno, ¿cuál es la relación entre el Feng Shui y la medicina tradicional china? Porque creo que tienen el mismo origen. Explícanos un poquito. Es una buena pregunta, Javier. La medicina tradicional china y el Feng Shui nacen en el mismo lugar, en China, y en el mismo momento, hace 2 o 3 mil años, aunque el momento exacto no es importante. Lo que es más importante es que tanto la medicina tradicional china como el Feng Shui lo que hacen es poner en práctica, poner en la materia los principios Ujú. fundamentales del Tao, es decir, la armonía entre elementos diferentes y complementarios. Uno lo hace dentro del cuerpo, el otro lo hace en los espacios habitados. Bueno, es un conocimiento que por lo que estás diciendo es contemporáneo de las pirámides, que además está en China y que ahora lo tenemos aquí en Europa. Explícanos cómo llega este conocimiento hasta aquí. En nuestro caso, en el caso de la Escuela Europea de Feng Shui, en el año 1999 yo conocí los libros de la que considero mi maestra, Tera Catherine Collins, y me fui para conocerla en persona y poder estudiar con ella a San Diego, California. Entonces con ella aprendí todas las partes más importantes del Feng Shui, pero lo que más me fascinó y me sigue fascinando de ella es el enfoque que hizo tan novedoso en su momento. Tera Catherine Collins fue una de las primeras personas que utilizó el Feng Shui tradicional chino, pero lo despojó de todos los elementos más relacionados con la superstición o con las tradiciones chinas y lo dejó en su esencia. Es decir, hizo un Feng Shui esencial donde los principios que quedaron son los que realmente funcionan, pero no dependen de la visión cultural, de si la persona es china o es europea o es africana, porque es el Feng Shui como técnica. Entonces, nosotros en la Escuela Europea lo que hemos hecho ha sido traer esos principios a España, a Europa, y adaptarlos nuevamente a la idiosincrasia del país, porque nuestra visión, nuestra forma de vivir y nuestra relación con el entorno no es exactamente igual en Estados Unidos, en Sudamérica o en España. Por tanto, lo que hemos hecho es traer un Feng Shui sin miedo, un Feng Shui que se adapta a las personas y no exige a la persona tenerse que adaptar a una serie de reglas y normas que le obligan y le impiden poder ser libre a la hora de escoger, por ejemplo, los elementos que conforman su casa. Bueno, como decimos en Feng Shui, como dices la palabra y todo de acuerdo con el Tao. De hecho, en la escuela europea se compara ahí un poco lo que es el Feng Shui con otras formas de lo que realmente se maneja en el Feng Shui, que es la moneda, lo que yo llamo la moneda básica del universo, la energía. ¿Te Mm. parece que hablemos ahí un poco de la energía, de cómo lo llaman los chinos, de cómo, qué es lo que hace ahí el Feng Shui con esa energía? O sea, estás hablando, Javier, del chi. En Efectivamente, del China, sí. Chi, en Ujú. China se habla del chi como energía vital, no simplemente como energía, sino como energía vital. Esa capacidad de energía adicional que nos permite no solamente estar sanos, sino estar llenos de vitalidad, llenos de creatividad, llenos de ganas de hacer cosas, con entusiasmo, con alegría. Ese es el chi que realmente busca, Ujú. como decíamos antes, la medicina tradicional china y también busca el Feng Shui. En el caso de la medicina tradicional china, sabemos pues, que con la acupuntura, con la moxibustión, con una serie de elementos, el profesional te puede ayudar a recuperar la salud del cuerpo. ¿Cómo hacemos eso en Feng Shui? En Feng Shui hacemos lo mismo, pero dentro del espacio cerrado. Y el secreto es, como has dicho tú muy bien, el chi. Y el chi puede ir o muy rápido o muy lento o ir de una forma armónica. Y los efectos son diferentes. Si el chi va muy rápido, estamos muy acelerados, estamos nerviosos, nos descansamos bien, pero sabemos que las cosas no van del todo bien porque el resultado que obtenemos no Ujú. es el adecuado. Nos cansamos mucho y obtenemos poco resultado.
Cuando el chi está muy lento, pues esta es una sensación posiblemente también muy conocida por todos. Estamos tan cansados, tan desanimados, tan con poco ánimo, que no somos capaces tampoco de poder llegar a los resultados que nos planteamos. Sabemos que estamos bien, sabemos que estamos sanos, cuando lo que queremos y lo que logramos se acercan tanto, 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 que incluso en ocasiones conseguimos más de lo que hubiéramos querido. Eso es una señal de buena salud en el cuerpo y es una señal también de buena salud en relación con la casa o el lugar de trabajo. ¿No? El sentido de la ubicación, que es lo que decimos en el chi, pero además para el Feng Shui, el chi está en todo lo que nos rodea, no solamente en las cosas vivas, sino en toda la materia que nos rodea. Los objetos inanimados, en nuestra casa, efectivamente, además. ¿Cómo nos influye? ¿Cómo es ese intercambio de energía entre todo lo que nos rodea y la persona que habita dentro de la casa? Esto en Feng Shui solemos decirlo y es posible que sea familiar a los que nos están oyendo. Todo está vivo, todo está relacionado, todo cambia. El Feng Shui se basa en esa idea de que no hay un objeto neutral y que lo que cambia de una persona a otra, por medio del chi de la persona, es la relación que existe entre persona y objeto. Es Ujú, decir, que el objeto no es algo objetivo que genere una reacción igual en todas las personas, sino que la relación entre cada persona individual y el mismo objeto varía sutilmente. Entonces, ujú, todo está vivo, está lleno de vida, pero todo está relacionado. Mi relación con ese objeto hace que haya un cambio, porque depende del objeto que yo vea, en base a mis recuerdos, en base a mis experiencias pasadas, en base a mi relación previa con ese mismo objeto, yo tengo una reacción. Nosotros en Occidente decimos que esa es una reacción psicológica o psicoemocional, pero en cambio en China se dice que lo que se está moviendo es tu chi interno. Por tanto, si yo frente a un objeto, yo tengo una reacción, la siguiente pregunta es, ¿qué pasaría si yo escojo los objetos que me rodean para poder yo decidir previamente qué reacción quiero? Diciéndolo de una forma mucho más sencilla, mucho más clara, rodéate de cosas que ames, rodéate de cosas que te gusten, rodéate de cosas que te apoyen de forma positiva. Eso es Feng Shui para Occidente, eso es Feng Shui dentro de la Escuela Europea de Feng Shui. sí, yo lo resumiría en dos claves que acabas de decir. Una, que los objetos que nos rodean no son neutros y por lo tanto tenemos que rodearnos de cosas que nos gusten. Eh, Vamos a andar un poco más en lo que es el chi. Igual que nosotros aquí en Europa o en el mundo occidental hablamos de una energía, por ejemplo, en una pila y hablamos del polo positivo y el polo negativo, en China se habla del yin y del yang, que vendrían a ser el equivalente de esos dos polos, que a la vez son, yo no diría que enemigos, sino dos partes de un mismo todo, que son complementarios y que a la vez se van alternando el uno con el otro. Yo lo defino como dos partes de una misma moneda, que por mucho que la cortes y la dividas, siempre tendrá una cara y una cruz. Pero es que tú además lo explicas de otra forma que a mí me gusta. Coméntanos un poco acerca del líder. La metáfora o el ejemplo para explicar el yin y el yang, refiriendo que el yin y el yang son dos elementos diferentes pero complementarios, es una idea que en Occidente nos cuesta un poco acabar de asimilar, de poder integrar completamente. El ejemplo que te refieres es un huevo. Yo dentro de un huevo tengo la clara, tengo la yema, que son dos elementos claramente diferentes, pero son complementarios porque en esa combinación de esos dos elementos luego surge un ser vivo. Por tanto, el ejemplo del yin y el yang no es tanto el dos contrarios que se pelean entre ellos y se ven obligados a compartir o a convivir juntos, sino al revés, dos elementos que tienen individualidad, dos elementos diferentes, pero que deciden unirse, armonizarse para dar lugar a una experiencia mayor. Es un poco el dejar de lado la individualidad por un bien mayor. Es una aproximación para nosotros que pienso que nos puede ayudar a entenderlo un poquito mejor. Es un tema complejo en cualquier caso. Otra de las cosas que te quería comentar es que nosotros en el Feng Shui utilizamos un mapa que se llama Bagua, Mm. que es el elemento que utilizamos donde encajamos en nuestra casa
y donde podemos ver qué es lo que pasa en determinadas zonas. En concreto hay una que se llama así, salud. Mm. ¿Nos puedes explicar ahí un poco la influencia del Bagua en lo que es la salud de la persona, de las personas que viven ahí dentro de la casa? El mapa Bagua, para los que no estén familiarizados con el término, Bagua quiere decir 8 casas, 8 mansiones, 8 palacios, y refiere a 8 áreas que componen el mapa anatómico de la casa. Igual que tenemos un mapa anatómico del cuerpo humano, en Feng Shui, todo espacio, toda casa, todo lugar de trabajo, tiene un mapa anatómico que, igual que en el caso de la medicina, nos permite saber en qué parte hay un bloqueo o en qué parte hay una debilidad de energía, en qué parte hay una energía demasiado rápida, y para poderla compensar. Entonces, el mapa anatómico de la casa, el mapa Bagua, se compone de 8 partes que son las 8 situaciones más importantes de la vida de cualquier ser humano. Como comentabas, la primera posiblemente y más importante es la salud. Luego tenemos otro área que se refiere a todo lo que tiene que ver con prosperidad y abundancia. Luego tenemos otro área que tiene que ver con fama, con reputación, con la posibilidad de ascenso. Otro área que tiene que ver con el amor, pero no solo el amor de pareja o el matrimonio, sino las relaciones, relaciones entre amigos, relaciones con compañeros de trabajo, relaciones comerciales. Luego tenemos el área de los hijos, de la creatividad, que son tanto los hijos biológicos como el hecho de poder llevar adelante nuevos proyectos. Ujú. Después tenemos un área que para mí personalmente es un poco mi favorita, que es el área de personas que ayudan desinteresadamente, la zona de ayudas, y que también coincide en ser la zona del viaje, de los viajes, tanto el viaje externo como el viaje interno. Es la zona de conseguir las cosas de forma fácil, sin esfuerzo. Después tenemos la zona del trabajo, que es tanto la carrera como la vocación. No solo ganar dinero por medio de un trabajo, de una labor, sino sentirte realizado con aquello que haces, cobres o no cobres por ello. Y por último, la octava área es el área del saber, del aprendizaje, del conocimiento, de la experiencia, tanto vital como de la experiencia. ¿Mm? Hola, buenas tardes. Soy Javier Pérez y soy consultor e instructor de la Escuela Europea de Feng Shui. Quiero dar la bienvenida a todos los que nos estéis escuchando en el segundo encuentro de los peleros de la salud y nos han pedido que expliquemos la conexión que hay entre el Feng Shui y lo que es la salud, la medicina tradicional china. Y para ello le he pedido a mi maestro, a mi amigo Ángel García, que es el fundador y director de la Escuela Europea de Feng Shui, que mediante un diálogo veamos cuál es esa relación entre el Feng Shui y la medicina tradicional china. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, muchas gracias Javier, muchas gracias a los organizadores por invitarme a estar aquí este ratito con todos. Bueno, ¿cuál es la relación entre el Feng Shui y la medicina tradicional china? Porque creo que tienen el mismo origen. Explícanos un poquito. Es una buena pregunta, Javier. La medicina tradicional china y el Feng Shui nacen en el mismo lugar, en China, y en el mismo momento, hace 2 o 3 mil años, aunque el momento exacto no es importante. Lo que es más importante es que tanto la medicina tradicional china como el Feng Shui lo que hacen es poner en práctica, poner en la materia los principios Ujú. fundamentales del Tao, es decir, la armonía entre elementos diferentes y complementarios. Uno lo hace dentro del cuerpo, el otro lo hace en los espacios habitados. Bueno, es un conocimiento que por lo que estás diciendo es contemporáneo de las pirámides, que además está en China y que ahora lo tenemos aquí en Europa. Explícanos cómo llega este conocimiento hasta aquí. En nuestro caso, en el caso de la Escuela Europea de Feng Shui, en el año 1999 yo conocí los libros de la que considero mi maestra, Tera Catherine Collins, y me fui para conocerla en persona y poder estudiar con ella a San Diego, California. Entonces con ella aprendí todas las partes más importantes del Feng Shui, pero lo que más me fascinó y me sigue fascinando de ella es el enfoque que hizo tan novedoso en su momento. Tera Catherine Collins fue una de las primeras personas que utilizó el Feng Shui
tradicional chino, pero lo despojó de todos los elementos más relacionados con la superstición o con las tradiciones chinas y lo dejó en su esencia. Es decir, hizo un feng shui esencial donde los principios que quedaron son los que realmente funcionan, pero no dependen de la visión cultural, de si la persona es china o es europea o es africana, porque es el feng shui como técnica. Entonces, nosotros en la Escuela Europea lo que hemos hecho ha sido traer esos principios a España, a Europa, y adaptarlos nuevamente a la idiosincrasia del país, porque nuestra visión, nuestra forma de vivir y nuestra relación con el entorno no es exactamente igual en Estados Unidos, en Sudamérica o en España. Por tanto, lo que hemos hecho es traer un feng shui sin miedo, un feng shui que se adapta a las personas y no exige a la persona tenerse que adaptar a una serie de reglas y normas que le obligan y le impiden poder ser libre a la hora de escoger, por ejemplo, los elementos que conforman su casa. Bueno, como decimos en Feng Shui, como dices la palabra y todo de acuerdo con el Tao. De hecho, en la escuela europea se compara ahí un poco lo que es el Feng Shui con otras formas de lo que realmente se maneja en el Feng Shui, que es la moneda, lo que yo llamo la moneda básica del universo, la energía. ¿Te Mm. parece que hablemos ahí un poco de la energía, de cómo lo llaman los chinos, de cómo, qué es lo que hace ahí el Feng Shui con esa energía? O sea, estás hablando, Javier, del chi. Eh, Efectivamente, del sí. En China, chi, en China Ujú, se habla del chi como energía vital, no simplemente como energía, sino como energía vital. Esa capacidad de energía adicional que nos permite no solamente estar sanos, sino estar llenos de vitalidad, llenos de creatividad, llenos de ganas de hacer cosas, con entusiasmo, con alegría. Ese es el chi que realmente busca, ujú, como decíamos antes, la medicina tradicional china y también busca el feng shui. En el caso de la medicina tradicional china, sabemos pues, que con la acupuntura, con la moxibustión, con una serie de elementos, el profesional te puede ayudar a recuperar la salud del cuerpo. ¿Cómo hacemos eso en Feng Shui? En Feng Shui hacemos lo mismo, pero dentro del espacio cerrado. Y el secreto es, como has dicho tú muy bien, el chi. Y el chi puede ir o muy rápido o muy lento o ir de una forma armónica. Y los efectos son diferentes. Si el chi va muy rápido, estamos muy acelerados, estamos nerviosos, nos descansamos bien, pero sabemos que las cosas no van del todo bien porque el resultado que obtenemos no ujú. es el adecuado. Nos cansamos mucho y obtenemos poco resultado. Cuando el chi está muy lento, pues esta es una sensación posiblemente también muy conocida por todos. Estamos tan cansados, tan desanimados, tan con poco ánimo, que no somos capaces tampoco de poder llegar a los resultados que nos planteamos. Sabemos que estamos bien, sabemos que estamos sanos, cuando lo que queremos y lo que logramos se acercan tanto, 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 que incluso en ocasiones conseguimos más de lo que hubiéramos querido. Eso es una señal de buena salud en el cuerpo y es una señal también de buena salud en relación con la casa o el lugar de trabajo. El sentido de la ubicación, que es lo que decimos en el chi, pero además para el Feng Shui, el chi está en todo lo que nos rodea, no solamente en las cosas vivas, sino en toda la materia que nos rodea. Los objetos inanimados, en nuestra casa, efectivamente, además. ¿Cómo nos influye? ¿Cómo es ese intercambio de energía entre todo lo que nos rodea y la persona que habita dentro de la casa? Esto en Feng Shui solemos decirlo y es posible que sea familiar a los que nos están oyendo. Todo está vivo, todo está relacionado, todo cambia. El Feng Shui se basa en esa idea de que no hay un objeto neutral y que lo que cambia de una persona a otra, por medio del chi de la persona, es la relación que existe entre persona y objeto. Es Ujú, decir, que el objeto no es algo objetivo que genere una reacción igual en todas las personas, sino que la relación entre cada persona individual y el mismo objeto varía sutilmente. Entonces, ujú, todo está vivo, está lleno de vida, pero todo está relacionado. Mi relación con ese objeto hace que haya un cambio, porque depende del objeto que yo vea, en base a mis recuerdos, en base a mis experiencias pasadas, en base a mi relación previa con ese mismo objeto, yo tengo una reacción. Nosotros en Occidente decimos que esa es una reacción psicológica o psicoemocional, pero en cambio en China se dice que lo que se está moviendo es tu chi interno. Por tanto, si yo frente a un objeto
yo tengo una reacción. La siguiente pregunta es, ¿qué pasaría si yo escojo los objetos que me rodean para poder yo decidir previamente qué reacción quiero? Diciéndolo de una forma mucho más sencilla, mucho más clara, rodéate de cosas que ames, rodéate de cosas que te gusten, rodéate de cosas que te apoyen de forma positiva. Eso es Feng Shui para Occidente, eso es Feng Shui dentro de la Escuela Europea de Feng Shui. Sí, yo lo resumiría en dos claves que acabas de decir. Una, que los objetos que nos rodean no son neutros y por lo tanto tenemos que rodearnos de cosas que nos gusten. Eh, Vamos a andar un poco más en lo que es el chi. Igual que nosotros aquí en Europa o en el mundo occidental hablamos de una energía, por ejemplo, en una pila y hablamos del polo positivo y el polo negativo, en China se habla del yin y del yang, que vendrían a ser el equivalente de esos dos polos, que a la vez son, yo no diría que enemigos, sino dos partes de un mismo todo, que son complementarios y que a la vez se van alternando el uno con el otro. Yo lo defino como dos partes de una misma moneda, que por mucho que la cortes y la dividas, siempre tendrá una cara y una cruz, pero es que tú además lo explicas de otra forma que a mí me gusta. Coméntanos un poco acerca del líder. La metáfora o el ejemplo para explicar el yin y el yang, prefiriendo que el yin y el yang son dos elementos diferentes pero complementarios, es una idea que en Occidente nos cuesta un poco acabar de asimilar, de poder integrar completamente. El ejemplo que te refieres es un huevo. Yo dentro Ujú. de un huevo tengo la clara, tengo la yema, que son dos elementos claramente diferentes, pero son complementarios porque en esa combinación de esos dos elementos luego surge un ser vivo. Por tanto, el ejemplo del yin y el yang no es tanto el dos contrarios que se pelean entre ellos y se ven obligados a compartir o a convivir juntos, sino al revés, dos elementos que tienen individualidad, dos elementos diferentes, pero que deciden unirse, armonizarse para dar lugar a una experiencia mayor. Es un poco el dejar de lado la individualidad por un bien mayor. Es una aproximación para nosotros que pienso que nos puede ayudar a entenderlo un poquito mejor. Es un tema complejo en cualquier caso. Ujú. Otra de las cosas que te quería comentar es que nosotros en el Feng Shui utilizamos un mapa que se llama Bagua, Mm. que es el elemento que utilizamos donde encajamos en nuestra casa y donde podemos ver qué es lo que pasa en determinadas zonas. En concreto hay una que se llama así, salud. Mm. ¿Nos puedes explicar ahí un poco la influencia del Bagua en lo que es la salud de la persona, de las personas que viven ahí dentro de la casa? El mapa Bagua, para los que no estén familiarizados con el término, Bagua quiere decir 8 casas, 8 mansiones, 8 palacios, y refiere a 8 áreas que componen el mapa anatómico de la casa. Igual que tenemos un mapa anatómico del cuerpo humano, en Feng Shui, todo espacio, toda casa, todo lugar de trabajo, tiene un mapa anatómico que igual que en el caso de la medicina, nos permite saber en qué parte hay un bloqueo o en qué parte hay una debilidad de energía, en qué parte hay una energía demasiado rápida y para poderla compensar. Entonces, el mapa anatómico de la casa, el mapa Bagua, se compone de 8 partes que son las 8 situaciones más importantes de la vida de cualquier ser humano. Como comentabas, la primera posiblemente y más importante es la salud. Luego tenemos otro área que se refiere a todo lo que tiene que ver con prosperidad y abundancia. Luego tenemos otro área que tiene que ver con fama, con reputación, con la posibilidad de ascenso. Otro área que tiene que ver con el amor, pero no solo el amor de pareja o el matrimonio, sino las relaciones, relaciones entre amigos, relaciones con compañeros de trabajo, relaciones comerciales. Luego tenemos el área de los hijos, de la creatividad, que son tanto los hijos biológicos como el hecho de poder llevar adelante nuevos proyectos. Ujú. Después tenemos un área que para mí personalmente es un poco mi favorita, que es el área de personas que ayudan desinteresadamente, la zona de ayudas, y que también coincide en ser la zona del viaje, de los viajes, tanto el viaje externo como el viaje interno. Es la zona de conseguir las cosas de forma fácil, sin esfuerzo. Después tenemos la zona del trabajo,
Tenemos el área de carrera, de trabajo, que refiere no solo al hecho de ganarse dinero con una labor, sino también al poder hacerlo, al poder estar contento realizando esa labor, incluso aunque no te paguen. Es tanto el Ujú, trabajo como la vocación. Y por último, tenemos el octavo área, que es el área del saber, el área de la sabiduría, que refiere a la experiencia en general, no solo al hecho de aprender de una forma académica, de tener estudios, sino a la sabiduría de la vida, al poder reflexionar, al no cometer errores. Una forma de explicarlo sería, mira, puede haber una persona que viva en el campo, no ha podido estudiar y tiene una gran sabiduría, y tener el gran ujú, catedrático, pues que en el fondo sea una persona que sea muy ignorante frente a las realidades de la vida. Y estas serían las 8 áreas del Bagua, porque el centro está vacío. Con ese Bagua lo que hacemos es situarlo encima del plano de una sí, casa, encima del plano de un lugar de trabajo. Y a partir de la puerta de entrada se orientan. En el caso de lo que nos interesa, de la salud, nosotros lo que intentaríamos buscar en el plano de una casa es si la zona de salud coincide o no con lugares que debilitan la energía. Por ejemplo, que falte una parte de la vivienda porque tenga un patio, tenga una fachada, que haya un ujú, baño, que es un elemento debilitador, que haya una escalera. Hay una serie de elementos que pueden dificultar el que las personas que viven en la casa tengan una salud plena. Pero no ujú, tenemos que pensar en absoluto que el hecho de tener un problema de este tipo en la zona de salud te condena ujú, a estar enfermo. No, simplemente es que vas a tener menos energía y por tanto vas a tener que hacer un esfuerzo adicional, bien con el Feng Shui, bien a través de tu forma de vida, bien a través de la medicina tradicional china o el sistema que tú utilices, para poder compensar esa energía que la casa en ese aspecto no te está dando, te está dejando de dar. Esa es la idea general del Bagua, Javier. Es lo que decimos en Jesús, cuida de tu casa y tu casa cuidará de ti. Ujú. Y luego me gustaría ahí que habláramos ahora un poco de los 5 elementos. Cuando yo voy a visitar a mi acupuntor, me gusta porque hablamos el mismo idioma y me dice, tienes un exceso de fuego. Y entonces él intenta reequilibrar ese elemento, el elemento fuego, para que esté en el punto justo donde tiene que estar. Es algo parecido a lo que hace ahí el consultor cuando llega ahí a una casa con todos los elementos que ahora comentaremos que son 5 y no 4 como en Occidente y que además alguno cambia, intentando que donde hay una ausencia de algún elemento ponerlo y donde hay un exceso de otro equilibrarlo. Cuéntanos un poco acerca de los 5 elementos. Los 5 elementos, como comentabas, algunos no son familiares, ¿no? En Occidente tenemos fuego, tenemos tierra, tenemos agua y tenemos aire. En China tienen fuego, tierra, agua, pero en lugar de aire tienen madera y metal. Porque en realidad los 4 elementos occidentales, que son más simbólicos, y los 5 elementos de China, no son exactamente iguales. En concreto, tanto en la medicina tradicional china como en el Feng Shui, los 5 elementos es algo muy práctico, no son nada simbólicos, sino que se traducen en situaciones concretas. Como tú comentabas, si tú vas al médico de medicina tradicional china, te va a decir, pues tienes mucho fuego, te falta agua, y te va a hacer ver la relación que eso tiene, pues por ejemplo, con la estación del año o con tu estado de ánimo, o pues mira, pues estás Ujú, muy enfadado, pues el elemento fuego se ha descompensado y entonces afecta a tu hígado. Nosotros tenemos exactamente eso mismo o muy parecido en el caso de la casa, porque entonces, claro, no es lo mismo que la zona de salud, como decíamos hace un momento, esté en el baño, que es un elemento que predomina mucho el agua, por eso el baño debilita a la zona de salud, no porque sea malo, sino porque la zona de salud está muy relacionada con el elemento madera. Para los que conozcan un poquito cómo es el ciclo de los 5 elementos, y entonces el exceso de agua que hay en el baño tiende a desequilibrar, a perjudicar la madera de la zona de salud. Entonces, a veces ahí tenemos que trabajar, pues a veces se hace trabajando incorporando tierra, a veces se hace trabajando para poder asentar y frenar el agua, a veces se hace incorporando un exceso, otro elemento. Entonces, jugamos con eso, pero a diferencia de la medicina tradicional, que utilizan la acupuntura, utilizan moxibusión, utilizan las hierbas, utilizan una serie de elementos, el masaje con aceite, la presión. En Feng Shui lo que hacemos es a través de los objetos que están dentro de la casa. Es decir, utilizamos color, material, ujú, ujú, forma y simbolismo.
A nivel concreto, pues utilizamos los colores y materiales pues, de las toallas, de los cojines, del sofá, los cuadros que están puestos, las imágenes que hay dentro de los cuadros, las Ujú, lámparas, que las utilizamos un poco como sustituto de la vela, ¿no? Ese valor ujú, simbólico de la vela encendida, pues nosotros utilizamos una lámpara, porque en Occidente es más seguro dejar una lámpara encendida a lo mejor que una vela. Entonces lo que hacemos es utilizar los elementos que ya tenemos en Occidente, que están dentro de cada uno de los 5 grupos, de los 5 elementos, y combinarlos de la misma manera que se haría en medicina tradicional china o incluso en la propia cocina china mezclando esos elementos, lo hacemos ujú. para conseguir el mismo resultado. Armonía en la casa, porque si hay armonía en la casa, hay armonía en el corazón de las personas. Sí. Bueno, pues un poco ya resumiendo y para terminar, si no es fácil no es Feng Shui, si no es cómodo no es Feng Shui, si no es seguro no es Feng Shui. Que todo fluya, pero nada influya. Decirle a toda la gente que si quiere contactar con nosotros, nosotros estamos ahí a su disposición en la web de la escuela, www.fengshuieuropa.com. Y no sé si quieres decir ahí algo más, Ángela. Pues me gustaría decir que espero que estos minutos os hayan servido para tener curiosidad, que os hayan Ujú, generado preguntas, que os hayan generado la posibilidad de que la casa, a veces la vemos como algo neutral o que no tiene demasiada importancia, que la casa, el lugar de trabajo, tiene tanta importancia como la alimentación, como el deporte o como el cuidado de la salud de la mente. Porque hay algo ahí que si no lo conocías, estos ujú, minutos espero que te hayan llevado a que tengas más preguntas. ¿Puede ujú. realmente tu casa influirte? ¿Puede realmente influirte tu lugar de trabajo? Si es así, ¿por qué no darle la vuelta? Haz que tu casa te ayude, te fortalezca, haz que tu lugar de trabajo te ayude y te fortalezca. Espero que os haya interesado y que veáis que el Feng Shui es algo fácil, cómodo, no es caro, no requiere obras y sobre todo muy, muy seguro para mejorar tu calidad de vida. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Pues buenas noches y vamos a despedirnos con una frase, es una despedida cerca, pero yo me quedo con la paz final. Que volvamos a ver. Tenemos el área de carrera, de trabajo, que refiere no solo al hecho de ganarse dinero con una labor, sino también al poder hacerlo, al poder estar contento realizando esa labor, incluso aunque no te paguen. Es tanto el Ujú, trabajo como la vocación. Y por último, tenemos el octavo área, que es el área del saber, el área de la sabiduría, que refiere a la experiencia en general, no solo al hecho de aprender de una forma académica, de tener estudios, sino a la sabiduría de la vida, al poder reflexionar, al no cometer errores. Una forma de explicarlo sería, mira, puede haber una persona que viva en el campo, no ha podido estudiar y tiene una gran sabiduría, y tener el gran ujú, catedrático, pues que en el fondo sea una persona que sea muy ignorante frente a las realidades de la vida. Y estas serían las 8 áreas del Bagua, porque el centro está vacío. Con ese Bagua lo que hacemos es situarlo encima del plano de una sí. casa, encima del plano de un lugar de trabajo. Y a partir de la puerta de entrada se orientan. En el caso de lo que nos interesa, de la salud, nosotros lo que intentaríamos buscar en el plano de una casa es si la zona de salud coincide o no con lugares que debilitan la energía. Por ejemplo, que falte una parte de la vivienda porque tenga un patio, tenga una fachada, que haya un Ujú, baño, que es un elemento debilitador, que haya una escalera. Hay una serie de elementos que pueden dificultar el que las personas que viven en la casa tengan una salud plena. Pero no ujú, tenemos que pensar en absoluto que hecho de tener un problema de este tipo en la zona de salud te condena ujú, a estar enfermo. No, simplemente es que vas a tener menos energía y por tanto vas a tener que hacer un esfuerzo adicional, bien con el Feng Shui, bien a través de tu forma de vida, bien a través de la medicina tradicional china o el sistema que tú utilices, para poder compensar esa energía que la casa en ese aspecto no te está dando, te está dejando de dar. Esa es la idea general del Bagua, Javier. Es lo que decimos en Jesús, y cuida de tu casa y tu casa cuidará de ti. Ujú. Y luego me gustaría ahí que habláramos ahora un poco de los 5 elementos. Cuando yo voy a visitar a mi acupuntor, me gusta porque hablamos el mismo idioma y me dice, tienes un exceso de fuego. Y entonces él intenta reequilibrar ese elemento, el elemento fuego, para que esté en el punto justo donde tiene que estar.
Es algo parecido a lo que hace ahí el consultor cuando llega ahí a una casa con todos los elementos que ahora comentaremos que son 5 y no 4 como en Occidente y que además alguno cambia, intentando que donde hay una ausencia de algún elemento ponerlo y donde hay un exceso de otro equilibrarlo. Cuéntanos un poco acerca de los 5 elementos. Los 5 elementos, como comentabas, algunos no son familiares, ¿no? En Occidente tenemos fuego, tenemos tierra, tenemos agua y tenemos aire. En China tienen fuego, tierra, agua, pero en lugar de aire tienen madera y metal. Porque en realidad los 4 elementos occidentales, que son más simbólicos, y los 5 elementos de China, no son exactamente iguales. En concreto, tanto en la medicina tradicional china como en el Feng Shui, los 5 elementos es algo muy práctico, no son nada simbólicos, sino que se traducen en situaciones concretas. Como tú comentabas, si tú vas al médico de medicina tradicional china, te va a decir, pues tienes mucho fuego, te falta agua, y te va a hacer ver la relación que eso tiene, pues por ejemplo, con la estación del año o con tu estado de ánimo, o pues mira, pues estás Ujú, muy enfadado, pues el elemento fuego se ha descompensado y entonces afecta a tu hígado. Nosotros tenemos exactamente eso mismo o muy parecido en el caso de la casa, porque entonces, claro, no es lo mismo que la zona de salud, como decíamos hace un momento, esté en el baño, que es un elemento que predomina mucho el agua, por eso el baño debilita a la zona de salud, no porque sea malo, sino porque la zona de salud está muy relacionada con el elemento madera. Para los que conozcan un poquito cómo es el ciclo de los 5 elementos, y entonces el exceso de agua que hay en el baño tiende a desequilibrar, a perjudicar la madera de la zona de salud. Entonces, a veces ahí tenemos que trabajar, pues a veces se hace trabajando incorporando tierra, a veces se hace trabajando para poder asentar y frenar el agua, a veces se hace incorporando un exceso, otro elemento. Entonces, jugamos con eso, pero a diferencia de la medicina tradicional, que utilizan la acupuntura, utilizan moxibusión, utilizan las hierbas, utilizan una serie de elementos, el masaje con aceite, la presión. En Feng Shui lo que hacemos es a través de los objetos que están dentro de la casa. Es decir, utilizamos color, material, ujú, forma ujú, y simbolismo. A nivel concreto, pues utilizamos los colores y materiales pues, de las toallas, de los cojines, del sofá, los cuadros que están puestos, las imágenes que hay dentro de los cuadros, las ujú, lámparas, que las utilizamos un poco como sustituto de la vela, ¿no? Ese valor ujú. simbólico de la vela encendida, pues nosotros utilizamos una lámpara, porque en Occidente es más seguro dejar una lámpara encendida a lo mejor que una vela. Entonces lo que hacemos es utilizar los elementos que ya tenemos en Occidente, que están dentro de cada uno de los 5 grupos, de los 5 elementos, y combinarlos de la misma manera que se haría en medicina tradicional china o incluso en la propia cocina china mezclando esos elementos, lo hacemos para conseguir el mismo resultado. Armonía en la casa, porque si hay armonía en la casa, hay armonía en el corazón de las personas. Sí, bueno, pues un poco ya resumiendo y para terminar, si no es fácil no es Feng Shui, si no es cómodo no es Feng Shui, si no es seguro no es Feng Shui. Que todo fluya pero nada influya. Decirle a toda la gente que se quiere contactar con nosotros, nosotros estamos ahí a su disposición en la web de la escuela, www.fengshuieuropa.com. Y no sé si quieres decir ahí algo más, Ángela. Pues me gustaría decir que espero que estos minutos os hayan servido para tener curiosidad, que os hayan Ujú, generado preguntas, que os hayan generado la posibilidad de que la casa, a veces la vemos como algo neutral o que no tiene demasiada importancia, que la casa, el lugar de trabajo, tiene tanta importancia como la alimentación, como el deporte o como el cuidado de la salud de la mente. Porque hay algo ahí que si no lo conocías, estos ujú, minutos espero que te hayan llevado a que tengas más preguntas. ¿Puede ujú. realmente tu casa influirte? ¿Puede realmente influirte tu lugar de trabajo? Si es así, ¿por qué no darle la vuelta? Haz que tu casa te ayude, te fortalezca, haz que tu lugar de trabajo te ayude y te fortalezca. Espero que os haya interesado y que veáis que el Feng Shui es algo fácil, cómodo, no es caro, no requiere obras y sobre todo muy, muy seguro para mejorar tu calidad de vida. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Pues buenas noches y vamos a despedirnos con una frase, es una despedida cerca, pero yo me quedo con la participación. Que volvamos a